A partir de junio de 2016, en México se puso en marcha un nuevo modelo dentro del sistema de justicia penal que busca agilizar y lograr mayor eficiencia en los procesos. Con la implementación del sistema acusatorio oral, a diferencia del régimen pasado mixto o inquisitivo, los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y pruebas que las partes acusadora e inculpada aporten durante la audiencia. La base de este sistema es la presunción de inocencia. El imputado es considerado en su calidad de persona y es tratado siempre como inocente. Uno de los objetivos de este nuevo sistema es tener opciones de justicia alternativa para que menos casos lleguen a juicio y los procesos se agilicen, lo que representará menores costos para el Estado y justicia pronta para los implicados. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la implementación de los juicios orales? ¿Qué retos enfrentamos como sociedad con la implementación de este nuevo sistema de impartir justicia? En Diálogos en Confianza conoceremos qué son los juicios orales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Diálogos en Confianza que de verdad nos va a servir. Yo creo que todo mundo, toda la audiencia necesitamos poner hoy mucha atención porque ya es una realidad esto de los juicios orales en nuestro país. Y si antes no entendíamos mucho, ahora tal vez menos, porque nos cambiaron toda la jugada. Hay quien está muy de acuerdo con este nuevo sistema acusatorio, hay quien no. Y hoy vamos a hablar de las ventajas, tal vez de las cosas que se tengan que mejorar. Y para ello tenemos a buenos, muy buenos especialistas que nos van a dar además su vivencia en el día a día, pues aplicando este nuevo sistema penal acusatorio. Si a ustedes ya les tocó darse un encontronazo con la justicia, ¿por qué no nos platican? Y nos dicen cómo les fue, cómo les ha ido en el MP, los atienden más rápido, menos rápido. Cuéntenos todo esto y si además tiene alguna buena idea también compártala. Para eso pues tenemos todas nuestras redes abiertas. ¿Cómo estás, mi querida Así Sandra? es, Bienvenida. muy bien, muy buenos días. Estoy ya leyendo aquí sus comentarios. Recuerden que estamos en la transmisión a través de Facebook Live para que debajo de ella comenten, compartan, e incluso pregunten, aprovechen la presencia de nuestros invitados especialistas. También tenemos nuestro Twitter, ya tenemos Instagram, ahí puede ver los videos más destacados de lo que se dijo en el programa, fotografías. Síganos en nuestra cuenta Diálogos en Confianza en Instagram y también nos puede seguir en YouTube. Nuestros programas se suben todos para que si usted no le da tiempo de ver las 2 horas del día de hoy, lo consulte más adelante. Así que ahí están todas las redes sociales, todos los medios y también lo tradicional, lo clásico de siempre, el teléfono. Vía telefónica, desde cualquier lugar de la República, de nuestro país, nos puede llamar al centro de contacto con la audiencia. Oye, te agradecemos a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo y Estiel Caneda, muchísimas gracias. Y vamos a, antes de presentar a nuestros especialistas, a hablar un poco de la terminología, ¿no? ¿Qué es esto del sistema procesal penal acusatorio? Vamos a verlo y regresamos y lo retomamos. Este modelo sustituye al sistema escrito, por no cumplir ya con las expectativas de la sociedad. El actual es oral, accesible, confiable, expedito, transparente, comprensible, cercano a la sociedad y con un profundo énfasis en el resarcimiento del daño al ofendido. Es producto de una reforma constitucional en la que el legislador atendió la demanda social de contar con un mejor sistema de impartición de justicia. Cada resolución emitida por los jueces se sustenta en diversas disposiciones, fundamentalmente la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sistema, el juicio tiende a demostrar o no la culpabilidad de un procesado. No puede iniciarse sin una acusación sustentada y las pruebas y evidencias se debaten con igualdad de oportunidades por las partes en litigio. Impera el principio de presunción de inocencia. Prevé mecanismos alternativos de solución de controversias, así como salidas alternas al proceso penal. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Vamos a agradecer este material que amablemente nos facilitó el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues para entenderlo un poco más gráficamente. Yo con esto me quedo así como de a pie, que antes se presentaban un montón de papeles
Y ahora es un poquito más como lo veíamos en las películas, o sea, se puede dialogar con el juez, pero ahorita nos lo van a explicar bien. Primero vamos a presentarles a nuestro panel de especialistas, el licenciado Juan Jiménez García, juez octavo de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, licenciado. Muchas gracias. A la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos, maestra en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM y especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Gracias. Gracias. Víctor Manuel Lizama Sierra, facilitador en procedimientos de justicia del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Gracias, Víctor. Y el licenciado Antonio Montejano Arauz, abogado constitucionalista, director jurídico del Instituto Cosío Villegas, AC, y director del despacho jurídico Benito Juárez. Gracias, licenciado. Buenos días. Oigan, a ver, en pocas palabras, entonces, ¿cómo describimos esto a los juicios orales? ¿Cómo lo diríamos así en peritas y manzanas? El proceso oral, en general, se podría decir que como un común denominador, la materia penal, la materia civil y la materia familiar, toda esta nueva estructura de reglamentación procesal tiene un objeto fundamental y es el que se pueda, en primer lugar, por el juzgador tener un contacto, una apreciación o percepción directa con las personas que son peticionarias de justicia. Nomás déjeme preguntarle algo. ¿Antes no lo tenía? Esta no era de manera directa porque existía dentro de esta estructura o reglamentación procesal la necesidad de intervención de un tercero, un secretario. El de acuerdos, ¿no? Que Así es. así le decían a uno, ya viene el de acuerdos. Y pues ese sí lo veía uno o veía al inculpado o a quien sea. Pero el juez lo que revisaba eran legajos y legajos y legajos, ¿no? Sí. Para saber cómo estaba planteado y parecía que era el que mejor lo planteara, el Algo que que- tenía más probabilidades. Ciertamente, algo que caracterizaba mucho a este proceso escrito es que todo lo que pasaba en el juicio se incorporaba en documentos, en actas, y todas las solicitudes que las partes hacían también era a través de documentos, promociones se le conoce. Y ahora ya todos los juicios son orales. No todos porque estamos en un proceso de transición. ¿Y cómo se decide cuáles sí, cuáles no? Previamente, la reforma al Código de Procedimientos Civiles de 2014 incluyó un artículo transitorio en donde se estableció cómo gradualmente se iban a ir incorporando determinados procedimientos a la justicia oral familiar, por ejemplo. Pero, es decir, no es que todos los familiares sean orales o todos los penales sean orales. Algunos de cada ámbito. Sí, de hecho, ¿Y por gravedad o cómo los eligen? en el caso lo que se tomó en consideración era la necesidad de abocarse a juicios en donde se desahogaban problemas, donde se requiere mucha sensibilidad del juzgador en cuanto a percibir las causas del problema, las razones que las partes invocan y también las defensas que cada abogado aporta. Yo creo que una de las principales Adelante, cuestiones del Miguel. sistema oral que incorpora a la justicia es, como decía el juez, la inmediación. El hecho de que el juez tenga conocimiento de las personas y del asunto de carne y hueso. Sí. No en el mamotreto Papel. escrito como si fuera un asunto más, una cuestión, un número. Ahorita observa el juez a las personas de carne y hueso con los problemas, con las pretensiones, con las preocupaciones, con sus deseos, etcétera. Oye, perdón, y hasta hay una percepción. Y sí, claro, Como la alguna propia parte de expresión, intuición. la propia expresión corporal, la forma en la que llevamos testigos y están aleccionados es mucho más clara para el juez estarla observando que meramente leer qué fue lo que quedó asentado, porque a dijeron. veces lo que queda asentado no es lo que pasa realmente en la audiencia. Además, los que han leído una carpeta, pues bueno, lo que queda sentado está tecleado al vuelo. Así es, a la percepción del... Y además faltan palabras, todo. Entonces es una cosa que, o cuando lo lee un tercero que no estuvo viéndolo, sí debe de sonar muy diferente. Pero, ¿y entonces por qué cambió esto?
¿Ante qué necesidad? Adelante, maestra. Si me permites hacer una apuntación, lo cierto es que en materia penal viene de una reforma constitucional que fue de junio de 2008. Y esta reforma... es mucho más sí, exactamente. anterior. Ya llevamos muchos años de esta reforma constitucional en materia de justicia penal. Ajá. ¿Y qué dio lugar a esta reforma constitucional? Bueno, principalmente fue un reclamo social, de decir, hay muchísima impunidad en el país, hay muchísimas violaciones a derechos humanos de las personas a quienes se les imputa un delito, y en la mayoría de las ocasiones lo cierto es que las personas que están compurgando una pena ni siquiera son los responsables. Eso fueron como algunas de las causas que se manifestaron en la exposición de motivos de esta reforma constitucional para cambiar de un sistema inquisitorio a un sistema adversarial, completamente adversarial y oral, completamente oral y dejamos de lado lo escrito. Los principales cambios de que podemos destacar, ¿cuáles son? Bueno, los que señalaba ahora el abogado, ¿no? Hablamos de un principio de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez tiene que estar presente, no puede delegar esta función, ver, escuchar a ambas partes. ¿Cuál es otro factor fundamental? Bueno, que se garantizan paralelamente los derechos de la víctima como del imputado. Incluso en el 20 constitucional hay un apartado tanto de derecho de las víctimas como derecho de la persona a quien se le imputa un delito. Un ejemplo del derecho que se vigila y por el que se vela uno. Por ejemplo, derechos de las víctimas se les tienen que asignar un asesor jurídico. El imputado, que antes solo se le accesaba, se le adjudicaba al imputado, ¿no? Exactamente. Que tenía defensoría de oficio. Exactamente, esto es fundamental porque debe haber una ponderación entre derechos de ambas partes. Por otro lado, bueno, evidentemente el imputado tiene que tener un defensor, puede asignar uno particular y en caso de que no tenga los recursos o no pueda, bueno, el Estado tiene la obligación de darle y asignarle un defensor que esté capacitado además con estas nuevas reglas del nuevo sistema. Otra de las partes que son importantes por las que se empieza a diferenciar la oralidad del sistema escrito era la necesidad de obtener justicia más pronta. Si bien la oralidad no es una panacea y es expedita en la totalidad, sí observamos cuestiones más de trámite más rápido. Antes, por ejemplo, ingresábamos una solicitud, el juez no la resolvía, le daba vista a la contraparte, pasaban 3 días, la contraparte respondía, el juez resolvía. Hoy con la circunstancia de la oralidad, hacemos la manifestación, en el mismo momento el juez le dice a la contraparte que se manifiesta al respecto y el juez resuelve. Estamos hablando de minutos, lo que antes era en más de 10, 12 días. Oye, que además esto era preocupante porque, no se daban abasto. No se dan, yo creo, todavía. Y no se siguen dando. Sí. O sea, si seamos honestos, esto no es que sea malévolo el sistema. No, pues es que no te das abasto. Sí. O sea, ahorita que decías los números, ¿no? Eran 300,000 archivos esperando. Es que, ¿cuántas manos hacen falta para resolver esto? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuántos peritos? Bueno, eso sería una locura sacar esto que tenemos ya de por sí atrasado. Sí. Es irrealizable, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? Justo en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, es notable cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales y este nuevo sistema de oralidad abren una ventana de oportunidad para garantizar los derechos de estos colectivos. Hoy, por ejemplo, en el programa contamos con intérpretes de lengua de señas que hacen accesible la información a personas sordas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con personas diagnosticadas con esquizofrenia, que tienen discapacidad intelectual? Oye, ¿ahí quién es su intérprete, mi vida? Exacto. ¿Quién va a ayudar a que la persona acceda a la justicia? Si está siendo acusada, por ejemplo, de un delito, si es víctima, si es testigo. Bajo los esquemas tradicionales, una persona con esquizofrenia no tendría derecho a participar en su propio proceso, ni como víctima, porque no tendría la capacidad para declarar. El tutor, claro. A través de un tutor, no sería representado. Pero en muchas ocasiones ni en eso, ni a través de un tutor. Hay casos que la asociación en la que yo trabajo ha representado, en las que personas, por ejemplo, acusadas de robarse un coche, una persona específicamente acusada de robarse un coche empujándolo, no pudo participar en su propio proceso y terminó sentenciada en una cárcel especial para personas
con diagnóstico psiquiátrico. Yo creo que lo que más es representativo en este proceso oral, aquí se habla del proceso penal, sin embargo, bueno, la oralidad ha permeado a las diversas materias que administra la justicia y el tribunal. Es que las personas pueden ejercitar una defensa de sus derechos, de sus intereses, de manera más evidente. Y esta evidencia no es solo porque se lleve a cabo en una sala donde, como aquí también, hay personas que se encuentran viendo, está la sociedad fiscalizando el cómo esta justicia se desarrolla, sino porque las propias disposiciones procesales ahora te señalan ya incluso situaciones en donde debe estar presente el tutor, el intérprete de señas, como incluso se hace aquí. Entonces, de alguna manera se hace más dinámica la relación en la audiencia y sobre todo se genera la información de manera más eficiente, de manera más entendible para todos. Claro. Se hacen más notorias las oportunidades que las partes y sobre todo los abogados. Los abogados deben hacer un trabajo muy poderoso, fundamental, en cuanto al desarrollo de los aspectos técnicos del proceso. Hace un momento que hablaban de la institución de la Defensoría Pública. Siempre ha existido esta. Pero ayer se hizo un llamado, ¿no?, a que se mejorase la Defensoría Pública porque estaba como en deuda con muchos de los que, pues, digo, estaban incluso tras las rejas, ¿no? De hecho, es un gran reto tanto para la institución del Poder Judicial como para los abogados el hecho de incorporar estas nuevas capacidades, conocimientos y habilidades que les permitan operar en este sistema de justicia oral. Y hay deuda también por parte del Poder Legislativo. Hemos tenido nosotros diferentes tipos de procedimientos orales. Empezamos, sí, con el boom de la cuestión penal. Y sí, todo lo que consideramos juicio oral era juicio penal. ¿Desde qué año? Desde el 2008, como nos estaba comentando. Pero habido reformas en las que van incorporando la materia civil, la mercantil, la familiar, como estaba comentando el juez. Pero aquí la circunstancia que tenemos un mandato constitucional de la creación del Código Único en materia civil y familiar para toda la República. Y ha habido una omisión legislativa en relación a ello, para poder homologar los juicios orales o los escritos en todo el país. ¿Cómo? En materia civil y familiar. ¿No rifa esto en todo el país? En materia penal, sí. Pero en materia civil y familiar, ¿no? Y dieron tiempo como para que se prepararan bien todos, los abogados, los defensores de oficio, vamos, hasta la que toma nota de la minuta, ¿sí dio tiempo de prepararse bien para este cambio? Bueno, desde el 2008, que salió la reforma constitucional, se fue dando el plazo para que se fueran preparando. Sin embargo, por ejemplo, en el Distrito Federal es hasta 2016 que se implementa ya como tal en el grueso. Pero ¿y ustedes en la práctica han visto que ya fluye normal, que ya fluye fácil? No, porque han habido reformas, van habiendo ajustes. Pues claro, además, y exacto, van se va habiendo ajustes que que no contemplamos de repente, o lo que estábamos comentando. Hay diferentes tipos de juicios orales familiares en el Estado de México y en el Distrito Federal. O sea, son cuestiones completamente diversas y uno llega preparado tal vez en la generalidad y hay cuestiones muy diferentes, ¿no? Yo creo que lo que en realidad aquí sucedió es que cuando se reguló esta necesidad de cambiar de sector procesal, del sector escrito al sector oral, que es mucho más eficiente, es más dinámico, más intelectual, con un nivel de exigencia de desempeño de los abogados y los juzgadores enorme, el legislador en ese momento no tenía experiencia ni conocimiento de qué implicaba incorporar este nuevo sector del sistema procesal al que nosotros pertenecemos. ¿Les dieron cursos o qué hicieron? No de inmediato, porque empezó todo de cero, sin experiencia, sin ese conocimiento. Empezó a desarrollarse con el tiempo, el conocimiento. Sin embargo, el legislador en ese momento no pudo dimensionar. Y yo creo que incluso a la fecha, porque esta transición se ha extendido, y es un tema de infraestructura, es un tema de capacitación, es un tema de presupuesto. Entonces, cuando la norma procesal o constitucional se legisla, el legislador debe también considerar el no solo establecer mandatos en la Constitución,
o en el Código Procesal, sino también hacer cálculos desde el punto de vista presupuestal, cuánto va a poderse destinar al desarrollo de estas infraestructuras como son salas de audiencia oral, toda la tecnología que implica la capacitación tanto de los servidores públicos, no solamente del juzgador o magistrado, sino hacia abajo, todos los demás servidores públicos que auxilian al juzgador, y por otro lado, el cómo iba a impactar a la educación jurídica, y aquí ya me refiero a todas las universidades, que debieron también, y en su momento yo lo que creo es que no tuvieron tampoco la oportunidad de visualizar el cambio. Hasta de actualizar la es. materia. El cambio, ¿no?, del paradigma, Está tremendo. El cambio del paradigma mental del juzgador, porque pues cambiaron el sistema, pero dejaron a todos los mismos juzgadores. Entonces, el juzgador estaba acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma en el sistema escrito, y hoy lleva la oralidad al sistema escrito. Nos han tocado infinidad de casos en materia familiar donde en el Estado de haciendo. México que de plano ya tienen un machote en las actas donde dice que las partes solicitaron que no se realice en audiencia el juicio de juicio oral videograbada. Ya mejor, para evitarlo. Rompen todo el juicio oral. Oye, ¿y es No hay juicio inmediación oral procesal. videograbado? Sí. O sea, ¿el juicio se videograba? Debiera ser. Espéreme, ¿y Incluso hay con público? Sí, Hay cualquier público persona también. puede Lo entrar. que no se puede ni grabar ni presenciar es cuando hacen interrogatorios. En lo penal, por ejemplo. Depende. ¿Eso Sí, sí no se se puede. puede ni presenciar ni grabar? Depende del delito, de la gravedad del delito, y también si la víctima decide que su audiencia se lleve de manera Pero ojo, privada. el interrogatorio, así te acabo de Sí. pescar y te llevo... Hay adaptaciones. Por ejemplo, la víctima puede rendir declaración en una sala aparte, que se proteja Ajá. su identidad. Incluso en la misma audiencia Mira. suele pasar Sí, que sí. la Se víctima ponen diga, otro. solo voy a dar mis iniciales. Imagínate Sí, que va claro. toda la familia del asesino, que eso era lo que Eso es daba muy miedo en común. el careo. Bueno, decía uno, no, Es muy mejor común no. que Claro. tienes a la familia atrás Sí. en el público que está Sí. presenciando el juicio y estás en el desahogo. Entonces, a veces Presión solicitas total. algunas medidas para Sí, evitar. Ok. por ejemplo, a la luz del nuevo sistema penal acusatorio, uno de los principios que lo rigen es el de publicidad, y justamente esto implica que cualquier persona puede acudir a las audiencias, aunque, o sea, esto es la regla, pero hay ciertas excepciones, como señalaba Víctor, por ejemplo, en casos de que se ponga en peligro la seguridad nacional, incluso cuando hay menores de edad involucrados, Ok, ok. que evidentemente tenemos que resguardarlo a la luz del interés superior del menor. También me gustaría tocar otro punto, ahora que hablaban de las legislaciones. Por ejemplo, en materia penal contamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Que este código aplica a todo el país. Todos los procedimientos penales tendrán que regirse en términos de esta legislación. ¿Qué fueron los principales, o cómo se llevan a cabo estas audiencias? Bueno, pues de entrada, esta legislación replica el propio mandato constitucional en relación con distinguir entre la autoridad que acusa y quien juzga. Es decir, el Ministerio Público tendrá que demostrar la acusación que le realiza al imputado, y quien juzga será un juez, pero se van a calificar primero los elementos probatorios que aporta el Ministerio Público. Es decir, ¿qué va a hacer primero el juez de control? Porque en el procedimiento penal acusatorio tenemos un juez de control, un juez de enjuiciamiento de juicio y un juez de ejecución. Cada uno tiene facultades constitucionales muy delimitadas. El juez de control, o sea, está el Ministerio Público, se presenta una denuncia o querella, empieza la investigación, solicita una audiencia inicial ante el juez de control, y ante el juez de control se va, bueno, de entrada, si es un delito en flagrancia, va a calificar la detención. ¿Qué pasaba antes? Bueno, evidentemente, pues deteníamos con violaciones a derechos humanos, obligaban a las personas a confesar delitos bajo tortura y demás. Si el juez de control advierte violaciones a derechos humanos, no va a seguir con el procedimiento. No podemos. Desde ahí se detiene. Desde ahí se detiene. Si la prueba es ilícita, bueno, esto viene como en la etapa intermedia, esto no puede entrar ni se puede considerar un medio probatorio. Pero, y esto es sumamente importante. Lo de la multiplicidad de jueces es importante. Eso, para no arreglarse con uno. Antes Claro. observábamos que el auto de formal prisión era el machote de la sentencia condenatoria. Exactamente. O sea, tal cual, lo dictaba el propio juez, uno, y lo dictaba el juez. El otro nomás copiaban y pegaban, le hacían algunas modificaciones de estilo, y ya el auto de formal prisión era la sentencia. Y ahora, con la multiplicidad de jueces, implica
que un juzgador dicte una vinculación y una persona totalmente distinta, sea la que determine la sentencia. Para probar que hay culpabilidad, no inocencia. Exactamente. O sea, pero a ver, ahorita regresamos, que ese tema es terrorífico. Nada más aquí una mínima aclaración. La finalidad de esta multiplicidad de jueces es no contaminar, es decir... Entiendo. O sea, el juez que va a llevar la audiencia de enjuiciamiento no va a tener conocimiento previo de las otras pruebas. Entonces, aquí estamos garantizando el derecho a la presunción de inocencia. Amenazaban un juez, pues que no amenacen a los tres. Digo, pero ahorita okay, hablamos eso de demostrar la culpabilidad, porque sigamos con la terminología. ¿Les parece? Sí, claro. Vamos a ver este otro término y ahorita nos lo explican. Adelante. La sociedad demandó al Congreso un sistema de justicia que pusiera énfasis en el resarcimiento del daño a la víctima del delito. Así, el legislador plasmó en el código correspondiente una solución alterna del procedimiento penal, el acuerdo reparatorio, que, si se cumple a cabalidad, extingue la acción penal. Acuerdos reparatorios son los celebrados entre la víctima y el imputado, con el visto bueno del Ministerio Público y aprobados por el juez de control, tendentes a que al ofendido se le restituya lo que le pertenece. Proceden cuando el delito cometido se persigue por querella, el delito sea de naturaleza culposa y si el delito es patrimonial, robo o despojo, por ejemplo, que es doloso, se haya cometido sin violencia. No proceden cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos reparatorios por hechos que correspondan a delitos dolosos o cuando se trate de violencia familiar. Tampoco cuando se haya incumplido previamente otro acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio es la oportunidad de una salida alterna al juicio y es la garantía plena del resarcimiento del daño a la víctima u ofendido. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. El acuerdo reparatorio que evita que lleguen así ipso facto a la cárcel, que además estaban saturadas y que, bueno, esto era un vericueto. Llamamos medios alternativos de solución de conflictos, que es intentar adelgazar el trabajo que tiene la judicatura. Oye, y que sí haya reparación. Con el objeto de que las partes realmente obtengan lo que están buscando. Sí, porque antes como que no se veía mucho reparación del daño. Sí, lo veías tras las rejas. ¿Y de qué me sirve? Pues no me pagaron. Sí, exacto. ¿No? Tenemos que ir a una pausita, pero ahorita regresamos. Estoy consciente de que nos quieren decir algo acá muy importante y de que hay muchísimas llamadas. Sí, perdón, Sandrita, que no te dejé intervenir, pero ahorita nos vamos a dar vuelo porque está así. Bueno, dado la creciente, pues todo lo que es el Internet de las cosas, el IoT, cada vez más cosas conectadas a Internet. Y para que esto no colapse, dicen los expertos, para que el ancho de banda no colapse, pues necesitamos una nueva forma de conectarnos. Es decir, una nueva red inalámbrica o una nueva tecnología inalámbrica que nos ayude a tener más velocidad y sobre todo también a estar pues más cercanos a lo que es precisamente el Internet de las cosas y en otras muchas áreas de la ciencia y de otras áreas, que es precisamente la tecnología 5G. Ya está a un paso, el 5G, esta quinta generación, ¿no?, inalámbrica, ya está a un paso, está a la vuelta de la esquina y en México tenemos una situación interesante de la cual hablar en nuestro próximo programa de Vida Digital. Así es que no te lo pierdas. 5G, nuestro siguiente tema en Vida Digital. Soy Rocío Brauer, te invito a que nos acompañes. Y precisamente hablando de Vida Digital, de este programa que se transmite los sábados por su televisión o por Facebook, ahora también usted lo puede escuchar a partir de este próximo sábado en Radio IPN. Recuerde, la frecuencia es 85.7 y se va a transmitir de 8 a 9 de la mañana. No se lo pierdan, ya también hay diálogos en radio. Y bueno, continuando con nuestro tema, bueno, primero le voy a adelantar el tema del día de mañana, es cómo construir una relación después de enamorarnos. Pues el proceso de enamorarse es muy bonito para todos, es un momento, es donde están las descargas de adrenalina, pero ¿qué sucede cuando empieza lo cotidiano, cuando pasa un periodo de tiempo y entonces empieza a salir la verdadera personalidad de cada uno de los que están involucrados en la relación? Ahí es donde vienen algunos ajustes que hay que hacer y en donde algunas parejas ya no pasan al siguiente momento, a la siguiente etapa. De esto queremos hablar el día de mañana y queremos que usted nos cuente sus historias y también participe con sus preguntas. Y para retomar el tema de los juicios orales del que estamos hablando el día de hoy, vamos a ver el siguiente testimonio. La experiencia que yo tuve fue hace 4 años, hace 5. Tenía 16 años, iba a cumplir 17.
y nunca me imaginé que yo fuera a vivir una experiencia como la que me pasó. Cuando me pasaron ya del MP a la comunidad, sí fue un golpe muy duro para mí. Sentí que había echado a perder el año que estaba cursando de preparatoria, sentía que había echado a perder mi vida, mi juventud, porque yo no sabía que, bueno, yo pensaba que iba a tener antecedentes penales y pues que iba a quedar marcado mi vida, que al salir iba a terminar siendo señalado por la sociedad. Cuando estaba en el MP sí sentía un poco la falta de justicia porque había chavos que estaban conmigo que habían cometido delitos peores como portación de droga o asalto a casa habitación y en menos de 2-3 horas los dejaban libres. Y la que era mi abogada de oficio no le importaba realmente si ganaba o perdía el caso. De hecho, ella le dijo textualmente, a mí no me importa si yo gano el caso de su hijo, a mí me terminan pagando. Y en las primeras 2 semanas que yo estuve en la comunidad, se me acercó un licenciado y me ofreció los servicios de la fundación. Entonces fue cuando yo le dije a mi mamá que había una fundación en la cual me podían ayudar y me podían cambiar a un mejor abogado. Ella accedió, se contactó con la fundación y bueno, la fundación nos cambió de abogado y la verdad el apoyo del abogado fue mucho mejor. Digo, no pudo hacer nada por los cargos, pero sí hizo que se agilizara el proceso y que me quitaran cargos que al final de cuentas no tienen nada que ver con lo que hice. Híjole, muchas cosas que preguntar, ¿no? Con este testimonio. Primero, cuando ya se siente que ahí su vida se echó a perder, ¿no? Es que yo creo que esa sensación debe de ser abrumadora. Y dice él que había personas que sentía él que habían cometido delitos más graves y que sin embargo salían en 2-3 horas. ¿A qué se refiere o por qué? Es que mucho depende de qué material probatorio se tenga en contra. A lo mejor a mí yo me estaba robando la taza y tuve una flagrancia. ¿Qué es eso? O sea, te cacharon con la taza en la mano. Me cacharon con las manos en la masa, ¿no? A ver, pongan atención porque esto es crucial ahorita. Y entonces en nuevo sistema. ahí estaba el policía, Y me la detuvieron cámara, en el y momento todo. y entonces hay varios elementos, aunque mi delito es muy menor, mínimo. hay muchos elementos para poder vincularme. Otra. Estás así y vas a agarrar la taza, pero no la llegas a agarrar. Una tentativa, pero bueno. Ahí está. ¿Y qué creen? Que aunque estén así de su monedero, que fue parte de lo que ahí me sucedió, como es tentativa, no podrían detenerlos. Los llaman, les preguntan su dirección y vamos a investigar. Así es. ¿Sí me explico? En cambio, en el caso de las personas que tenían robo a casa habitación, tal vez con violencia o con alguna cuestión más grave, no habían los elementos necesarios. A lo mejor lo que dijo la persona que estaba, pues a mí me las vendieron. A lo mejor ya era encubrimiento por receptación, otro tipo de delito. Oye, ¿por qué está usando la tarjeta que estaba en el monedero de la señora? Sí. Yo me la encontré, perdón. Y así, ¿eh? Y no hay forma. Es que ese es el problema. Y para ello se requeriría de una investigación y hacer justicia científica. Regresamos al mismo problema. Hay suficientes investigadores que lo auxilien usted a tomar una decisión. Hijo, está complicado. Y tú estás mencionando justicia, Fer. Acá también nos están mencionando el tema de la impunidad. Finalmente lo que se busca, y lo que se mencionaba al principio, es que no haya impunidad. Y aquí, al contrario, están diciendo que, por sienten ejemplo, que ahora hay más. Sí, dicen, es un fracaso este sistema. Para llevar a alguien ante la justicia está en chino. La policía y el ministerio están igual de corruptos que siempre. Llegan ante los jueces con cualquier pretexto o falla cometido por ellos y dejan salir al presunto imputado. A ver, hay un gran... Antes era una cuestión diferente. Antes era casi, lléveselo y se lo llevaban. Y terminaba en la mañana ya en el reclusorio. Era una cosa terrible. Y a lo mejor uno dice, pues era más rápido y era mejor. Pero imagínense cuánta injusticia a uno en el supuesto. A mí me están deteniendo en ese momento, me están privando en ese momento de la libertad. Me van a tener dando vueltas por un lado, por alguna circunstancia o detenido. Si yo lo estoy viviendo, yo sí voy a tener que exigir el derecho. Entonces, a veces ese reclamo como de la falta de acción de la justicia, uno lo tiene que ver circular. Hay que dar un número para que se entienda también el por qué se pedía este nuevo sistema. Se comprobó que si bien
¿no? Decían los números que de cada 100, 3 eran imputados, 1 terminaba con condena. Cuando se llega a hacer todo un estudio, que fue el escándalo a finales del año pasado, de la población, que además estaban sobrepobladas todos estos centros de detención, la mitad, por lo menos, era inocente. O sea, no eran culpables de lo que se les estaba achacando por ese sistema en que me vio feo, órale, métalo y ya luego averiguamos. Eso pues tampoco era sostenible. Ahora, lo que muchos se quejan es, los mismos polis y todo a quien pide una ayuda, no, es que no hay forma de detenerlos ahora. Y dicen, está muy mal este sistema. Te lo dicen pues los mismos que antes hacían las detenciones, ¿no? Yo creo que hay que entender una cosa. Hay que tener muy en cuenta que se tienen que cambiar muchas prácticas Ahí está la en cosa. todo el sistema, tanto de impartición como de procuración de justicia. Puede que tengamos el mejor instrumento para impartir justicia, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, que aún así tiene muchos efectos. Pero si los operadores no cambian sus prácticas, va a ser imposible generar cambios reales, ¿no? Que toda la población sepa lo que es el debido proceso, por ejemplo, que en la medida en que se garanticen los derechos de las personas imputadas, se van a garantizar, se van a fortalecer los derechos de las víctimas, que también por ahí está esta noción muy importante de que se haga justicia, no de que estén personas que no han cometido ninguna falta, pero que justo porque no tienen elementos para defenderse, que se haga mucha justicia, pero no hay tal. Que de ahí venimos justo, ¿no? De acusar a personas que no pueden defenderse como personas con discapacidad y que por no haber herramientas que les permitan un participar. caso que aquí mencionamos mucho, los 2 jovencitos que venían de Oaxaca, que hablaban su lengua materna, por un casco de refresco roto, por un envase roto en una tiendita, terminaron en el reclusorio norte 4 días, hasta que fue, ¿verdad?, una defensoría de derechos humanos con un intérprete inconcebible. Y entonces es donde entra la parte de los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que realmente quieres? Exacto. Normalmente observamos juicios en los que, por ejemplo, en un juicio familiar, la mamá lo que quiere es que el papá no vea al hijo. Y entonces el abogado le aconseja, ve a denunciarlo por violación. Y entonces van y denuncian por violación y hay diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que realmente quiere la madre? Entonces hay que observar si realmente la niña o el niño tienen una afectación, una violencia, o si realmente es una circunstancia fuera del ámbito del menor y realmente es un problema entre la pareja, que ya no se puede solucionar y a lo mejor hay que buscar otra forma. Sí, se están dando con el niño. El juez está pidiendo adelante. la palabra. Adelante. Vuelvo un poquito al punto en donde hay señalamiento de que el sistema ha fallado. Yo creo que sí es necesario entender que para que nosotros pudiéramos operar ese nuevo sistema, debió permear y se debió especializar a todos los servidores públicos con el tiempo necesario para que madurara ese conocimiento, esa experiencia. ¿Cuánto tiempo más cree usted que debiera haber tomado este cambio? Yo creo que los años que han pasado desde el 2008 que señalamos, si hubieran existido tal vez los recursos necesarios, etcétera, si hubiera podido operar adecuadamente todo esto. No podría yo afirmar que en realidad el sistema está fallando. Está hecho el sistema más bien para no fallar. Y entonces, es una conjunción de muchas cosas. Es el trabajo en el caso de la materia penal, el abogado que defiende al imputado, el abogado que asesora a la parte, el Ministerio Público, que es un servidor público especializado en investigación, también los policías o todas las corporaciones que son auxiliares del Ministerio Público, el propio juzgador. Entonces, es un sistema que está diseñado para interconectarse de manera eficiente y todos debemos responder de esa manera. Si el abogado que también patrocina alguna de las partes falla en la que le corresponde y es de naturaleza estratégica, puede de alguna manera provocarse una situación que dejare en indefensión una de las partes. Pero aquí también hay algo que caracteriza a nuestros sistemas procesales, garantistas. Y dentro de esto está la materia penal, que implica la intervención del propio juzgador en donde sensibiliza cuando hay una situación de vulnerabilidad.
Lo mismo Como sucede sea, en la materia familiar, en la materia penal, en la materia civil. No somos en realidad un verdadero sistema adversarial como el del sistema jurídico del common law, es decir, del sistema anglosajón norteamericano, que ese sí es verdaderamente adversarial. Voy contra mi enemigo. En tanto que el abogado y la parte son respecto de quienes se deposita toda la carga de demostrar, de aportar argumentos, de aportar pruebas, precisamente para que sea un jurado o un juzgador el que determine si lograron probar o no. Nuestro sistema procesal es de intervención del juzgador. Pertenecemos a un sistema procesal diferente y aunque nuestro proceso penal o familiar o civil se afirmara que tiene un toque de adversarial, esto está condicionado a que se respete precisamente ese marco constitucional de derechos humanos que implica también que la autoridad, sea Ministerio Público, sea juzgador, desempeñen el cargo con ese ámbito protector de derechos Y han humanos. caminado más rápido los casos. A ver, en la percepción de ustedes. Porque es increíble que antes se metiera tanta gente a la cárcel y sin embargo hubiera tanta impunidad. Es decir, 3 de cada 100, pues estamos mal. Y sin embargo teníamos llenas las cárceles. Sí. Ahora las personas pensamos tal vez que como no entró a la cárcel de inmediato hay impunidad. Claro. Pero hay menos, es más rápido. ¿Cómo lo ven ustedes? Si me permites explicar agregando un poco a lo que decía el señor juez, lo cierto es que este sistema no genera impunidad. Este sistema respeta derechos humanos de ambas partes, como mencionaba con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que un juez no vincule a proceso a alguien o no dicte una sentencia condenatoria en contra de la persona imputada es porque o no hay elementos probatorios suficientes o las pruebas obtenidas fueron ilícitas o hubo tortura y demás. ¿Y qué implica esto? También como víctima nos beneficia que se respeten los derechos del imputado, porque ¿qué va a pasar? Van a agarrar a una persona completamente inocente, la van a obligar a confesar y la van a sentenciar. Yo como víctima al menos, y mira que hemos estado en varios foros, las víctimas quieren que las personas verdaderamente responsables sean las que estén compurgando una pena, no personas inocentes. ¿Eso qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Entonces, ¿quiénes son las partes verdaderamente afectadas? Pues las personas en una gran situación de vulnerabilidad, como mencionaba Víctor, por ejemplo, personas indígenas, personas que ni siquiera hablan el castellano, que la someten a un procedimiento penal y aprenden y que saben más bien el delito por el cual fueron condenados hasta que están en un centro penitenciario que aprendieron español con los otros reclusos. Sí. Entonces Justo son cosas... eso nos están preguntando. Ajá. A ver, para complementar lo que dices, Luis González llama vía telefónica y dice, creo que existe mucha injusticia en México, desafortunadamente porque faltan muchos traductores. Ayer veía en las noticias el caso de una persona que estuvo mucho tiempo en la cárcel por el hecho de que no hablaba español y no se podía demostrar su inocencia. Me gustaría que nos cuenten si en los juicios orales hay traductores cuando alguna persona no habla español, por ejemplo, maya o cualquier otra lengua. Siempre hay traductor. Y la derivación, Sí. Porque no crean que es habla maya. ¿Habla maya de dónde? Sí. Ese es el meollo del asunto, Yo por creo eso que luego aquí tardan. Hay que centrarnos mucho en lo que es el debido proceso y en la presunción de inocencia. Debido proceso implica que si no se realizaron los juicios, los trámites conforme lo establece la norma con la... Ya no se siguió el debido proceso. Ya no estás entendiendo el juicio como un medio, un instrumento para llegar a la verdad. Tú en un laboratorio tienes pasos muy específicos para poder demostrar si una cuestión es cristal, si es metal, etcétera. Y en el juicio es igual, un laboratorio que debe de llevar ciertos pasos. Si no cumples con el debido proceso, no vas a llegar a la verdad. Pero eso como que sentimos que ha ayudado a grandes capos y a otros a que, pues con permiso, señor, vaya usted para afuera. Pero volvemos a la circularidad. Pero no lo vemos como en el día a día. Volvemos a la circularidad. A lo mejor ahorita lo estamos viendo ahí enfrente y ese se logró chispar de la justicia. Sí, pero si estuvieras tú en el problema y contra ti no hubiera un debido proceso, claro que ¿cómo exigirías? ¿Cómo lo exigirías? Y saber que siempre podemos estar de ese lado, como bien decía el abogado. Pero no te quedas ahora más tiempo en prisión preventiva por algunas cosas. Antes decían que rápidamente mostrabas tú pruebas y ya salías, y que ahora te tienes que esperar o 3 o 6 meses o un año para poder empezar a poner
pruebas en la mesa. ¿Esto es cierto o no es cierto? Hay plazos, cada etapa tiene un Es plazo. que dicen que ahora el plazo es más largo y antes se presentaban de volada. No necesariamente. Pero sí están más restringidos los delitos por los que puede, Haber o prisión. los casos, ya no tanto los delitos, sino cada caso tiene que tener unas particularidades muy específicas para poder llegar a la prisión preventiva. No todos entran así como... Si me permites hacer una aclaración, mira, con el sistema pasado, la prisión preventiva era la regla. Es decir, te vamos Pásele. a detener para investigar. A nadie se Ahora, le negaba. con el nuevo sistema es la excepción. O sea, pasamos de la regla a la excepción. ¿Qué quiere decir esto? La prisión preventiva en términos del 20 constitucional se puede dictar en todos los casos, pero el Ministerio Público tiene la carga de demostrar que es necesaria. O sea, De acuerdo. aquí en todos, pero el Ministerio Público tiene que decir o que la víctima está en peligro, o que se obstaculiza el procedimiento, o que probablemente el imputado no va a acudir. O sea, el Ministerio Se va a Público ir de tiene la que nación. argumentar. Ahorita hay un ante- caso muy sonado, ¿no? El de Rosario a ver, Robles. el Ministerio Público tiene la carga, o sea, esto es muy importante. La prisión preventiva sí puede ser en todos los delitos, pero él tiene la carga de demostrar que es necesaria. Y por otro lado, el propio 20 constitucional nos establece en qué delitos va a ser oficiosa. O sea, va a haber ¿Qué es una... Ay, a ver, Oficiosa ahorita. quiere decir, o sea, sin necesidad No de hay- que se pida. Ajá. No hay forma de que el juez dicte otra Ok, cuestión. vamos a ver la terminología, ¿les parece? Vamos a verla. Prisión preventiva, excepción, no regla. Con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, vale la pena recordar que En el sistema de justicia anterior, de carácter escrito, había un uso excesivo de la prisión preventiva y muchos acusados que al final resultaban absueltos pasaban largos periodos en la cárcel, lo que violentaba el principio de presunción de inocencia. esto generaba, además, una sobrepoblación carcelaria que prácticamente nulificaba la reinserción social. Bajo el nuevo modelo, que se rige por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva es de carácter excepcional. Ambas legislaciones establecen que el juez solo podrá imponer la prisión preventiva de manera oficiosa para delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, entre otros. Que a un vinculado a proceso no se le imponga prisión preventiva no significa impunidad, porque el sistema procesal penal acusatorio faculta al juez de control para imponer al imputado las medidas cautelares más idóneas. Tendentes estas a garantizar la comparecencia del acusado en el proceso, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima o testigos. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Y además hay llamadas que tienen A que ver con esto. Respecto a ver. eso, nos pregunta aquí una persona en Facebook Live. ¿Con los juicios orales se acabarán por fin los juicios detrás de las rejas de cuadritos, en donde se veía a los acusados detrás, escuchando sus cargos y condenas? Y esto mostraba la falta de infraestructura jurídica y penal, y habrá que ver si este nuevo cambio se da en todo el país A ver. o solamente en la Ciudad de México. Y dice, hay mucho potencial en México para lograr grandes cambios. Somos una nación con un peldaño, dice, bueno, hacia el primer mundo. Él se muestra muy optimista, que falta que nos lo creamos. Sí hay que salas de realmente- juicio oral en las que ya hay un cristal. Ya no es el locutorio ya no con ya no está rejita. la reja, sino está en cristal y ahí tienen ¿Cómo micrófonos. no se presenta como en las películas que estamos con la idea? Sí, Es que no es de igual, no los es, como cuadritos ya lo esto. comentaban, no es el mismo sistema que vemos en las películas en el Y que no el es abogado igual al hace anglosajón, unas claro. disertaciones argumentativas magistrales. ¿no? No, aquí vas al punto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo dices? Y en qué lo fundamentas para poder Y el otro solicitar igual. al juez. O sea, no haces unas piezas retóricas gigantescas. No, o sea, vas al punto. ¿Qué es lo que quieres obtener? Ahora se atiende para determinar si una persona debe estar en otra parte del propio complejo donde se está llevando la sala de audiencia. Se atiende a la peligrosidad o la situación que dio lugar y también a la situación de la víctima, así como a la seguridad de todos los presentes en la sala. Si esta situación no es de tal manera grave que pudiera asumirse que la persona fuera un foco de riesgo para todos los demás, tiene derecho a estar con su abogado dentro de la sala de la audiencia. No, O detrás de de las vuelta, rejas. me gustaría agregar a lo que ha dicho el juez, adecuaciones cuando se trata de personas con discapacidad. Yo justamente participo en audiencias penales gracias a una ventana de oportunidad, como había dicho antes, que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que existan consultores técnicos en materia de ¿Cómo discapacidad. acompañas tú? Un ejemplo práctico, a ver. Un ejemplo práctico.
La mayoría de las personas a las que acompaño en audiencias son personas en situación de calle, acusadas de robos menores. De acuerdo. Bajo un esquema tradicional, esa persona, al no tener la capacidad de declarar, entre comillas, de inmediato terminaría se rápido en una cárcel. medida de seguridad, Sí. diciendo a través de mantenerlo privado de la libertad se va a garantizar su derecho a la salud. Pero ahí El día no hay de hoy, ni reinserción no, social. y ahí estamos ni justo nada. viendo la injusticia que impera en nuestro país. ¿no? Ok. Yo Ahora, como ¿qué pasa? facilitador voy a las audiencias cuando hay una persona con discapacidad psicosocial o intelectual que requiere adecuaciones para poder participar. Y no voy como una cuestión de buena voluntad, voy porque es parte del derecho de esa persona al ser una persona con ¿Y discapacidad. tú qué haces ahí? Yo propongo adecuaciones que van desde la comunicación, por ejemplo, el uso de un lenguaje sencillo, si se trata de emitir una sentencia que ésta sea en lectura fácil, que quizás si la persona no puede estar en la sala, testifique o participe en un espacio diferente Privado, y haya diferente. comunicación a través de una videoconferencia. Incluso en el propio trato. Este conjunto de personas con discapacidad, las que tienen discapacidad psicosocial o intelectual, viven con un alto estigma, ¿no? Si tú tienes esquizofrenia, si deliras, si estás alucinando, ya de por sí eres un peligro potencial. Eso bajo el esquema tradicional. Y no vemos a estas personas como personas plenas de derechos, que pueden decidir, que pueden participar. Pondría el ejemplo de las personas sordas. Nadie le exigiría a una persona sorda que hable para poder saber lo que hay en un programa de televisión, para poder ir a la escuela, para tener una vida autónoma. Es una insensatez, vamos, de entrada, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, debe ser igual, que nosotros no juzguemos su capacidad para que puedan ejercer sus derechos. Y que no haya el estigma y el Que no prejuicio. haya el estigma. Oiga, la Y la presunción injusticia, de sobre inocencia todo. es que uno es inocente, Eres inocente. Hasta que te demuestren. hasta que demuestre lo Aún contrario. así estés inmiscuido en 10 juicios y te digan, en todos son delitos gravísimos. Oye, aunque sí, te hayan pero agarrado con el cuchillo sangrando. es más, aún con prisión preventiva hay presunción de inocencia. Claro, Ok. y sobre este punto nos ayuda a entender por qué la prisión preventiva resulta problemática para garantizar el derecho a la presunción de inocencia. Porque si yo te detengo, pues sí entra en tensión con el derecho a la presunción de inocencia. Por eso la prisión preventiva es la excepción, como comentaba. Y es De muy acuerdo. importante que se sepa que si no hay prisión preventiva, no quiere decir que estemos hablando de impunidad. Por supuesto que no. Incluso hay otras medidas que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, medidas cautelares para garantizar el debido desarrollo del Ahorita procedimiento. nos dicen esas medidas o cómo se puede cambiar, ¿no? Una alternativa. Vamos a ver esto. Un poquito con los cambios que ha habido a nivel de la reforma del 18 constitucional. Es en beneficio de todos aquellos que se ven inmersos en algún proceso legal y se pretende con el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes el que efectivamente se despresurice por un lado todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario de privación de la libertad, pero también se benefician mucho las medidas en libertad de los adolescentes. ¿Por qué? Porque no necesariamente ya tienen que estar vinculados o llevados a un juicio para poder determinar la responsabilidad de estos jóvenes dentro del sistema. Ahorita lo que se aplica muchísimo con el nuevo sistema es precisamente las soluciones alternas, y una de las medidas de las que más hace uso el sistema son las suspensiones condicionales del procedimiento. Son medidas más cortas, pero que también permiten que al interrumpirse el proceso se le da la oportunidad al joven de que cubra con alguna de las condiciones que está imponiendo el juez, y si cubre con esto ya no es necesario llevarlo a un juicio y por lo tanto ya no es declarado responsable de la comisión de alguna conducta delictiva. ¿En qué beneficia? Creo que con el nuevo sistema también lo que se pretende mucho es que precisamente se trabaje en el desarrollo de habilidades y capacidades de los adolescentes,
pero independientemente de ello, ya se da apertura a las organizaciones de la sociedad civil, como puede ser Fundación Reintegra, así como otra red de organizaciones que hay, en el trabajo para actuar vinculadamente con los órganos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y desde la expertise de cada institución aportar lo que se puede en el trabajo con los jóvenes, ya sea para un programa en prevención de las adicciones, ya sea para programas de educación, programas de cultura, programas que tengan que ver ya con un trabajo personal de los propios adolescentes. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A que precisamente participemos en el desarrollo integral del adolescente y el joven que se ve inmerso dentro del sistema de justicia penal. No quiero vivir con culpa. Bueno, la pregunta sería, ¿y hay alguien a quien sí le gustaría vivir con culpa? Tal vez no vivir con culpa, pero las ganancias secundarias que da la culpa, probablemente. Pero ¿qué hacemos normalmente con la culpa? ¿Cómo la trabajamos? ¿La sienten más tal vez las mujeres que los hombres? Durante la maternidad o la paternidad se siente culpa. Esta la dejamos de experimentar si la podemos trabajar. ¿Quiénes nos pueden ayudar a detectar cómo sentimos y cómo vivimos la culpa y qué es lo que nos puede dar una mejor calidad de vida? No se pierdan este programa porque va a estar muy interesante. Así que la invitación es para que disfruten a lo largo de estos 60 minutos. Medidas cautelares. Respecto al sistema procesal penal acusatorio, vale la pena recordar que el juez de control puede imponer una o varias medidas cautelares a un imputado. Una de estas es la prisión preventiva. Sin embargo, el hecho de que se le impongan distintas no debe verse como impunidad ni como un otorgamiento de libertad sin restricciones. El juez de control las dicta por el tiempo indispensable con los siguientes fines: asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima o testigos o evitar la obstaculización del procedimiento. Toda medida cautelar impuesta por el juez de control toma en consideración los argumentos de las partes, Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima y defensa del imputado, y siempre deberá aplicar el criterio de mínima intervención como lo establece la Constitución, pues al acusado se le tiene como inocente hasta que tras un juicio se demuestre lo contrario. Las medidas cautelares se dictan una vez que el Ministerio Público imputó el delito al acusado y éste haya sido vinculado a proceso por el juez, o cuando el imputado solicite que la definición de su vinculación o no a proceso ocurra en los plazos constitucionales de 72 o 144 horas. Ejemplos de medidas cautelares son: presentación periódica del imputado, exhibición de garantía económica, embargo de bienes, prohibición de salir de cierta localidad, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, entre otras. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Y es justo lo que estábamos platicando allá con Daniela, lo de otras, de medidas cautelares, de soluciones alternas, y si nos lo pueden explicar, pues todavía más claro de lo que ya lo vimos aquí en esta capsulita. Ahí nos quedamos contigo, compañera. Las medidas cautelares, como lo establecen, pues cuidan algo, un derecho. En este caso, el derecho al acceso a la justicia por parte de la sociedad o de la víctima o el ofendido implica la prisión preventiva. Otra medida cautelar es que se presente el acusado a estar firmando, ¿no?, cada semana o el periodo que le establezca el juez. Otorgar una fianza, cuando son principalmente delitos que tienen un impacto patrimonial, pues para garantizar que aunque te sustraigas, hay alguien que va a responder por ti, y hay determinadas circunstancias que implican poder otorgar una garantía, como es un depósito en efectivo de dinero, de la cantidad que te está requiriendo el juez, una fianza, pero para obtener una fianza igual te requieren o un depósito o una escritura de un inmueble. O sea, le estamos dando certidumbre al proceso para efectos de que se entienda que tú vas a seguir sujeto realmente a la justicia, seas culpable o seas inocente al final, finalmente tú vas a estar siempre a disposición de la justicia. Adelante. Claro, y sobre todo el tema de medidas cautelares es súper importante entender que no necesitamos la prisión preventiva para garantizar el éxito del procedimiento. Sí, hay otras formas. Incluso el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales es en donde se establecen todas las medidas cautelares que existen. En realidad tenemos 14 medidas cautelares
y el legislador estableció de la menos restrictiva a la más restrictiva. Y aquí podemos hacer una comparación. La menos restrictiva es que te presentes ante el tribunal constantemente y la más restrictiva es la prisión preventiva. Entonces, por eso es muy importante saber que la prisión preventiva resulta problemática en términos de la presunción de inocencia, porque como veíamos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la regla es, investigo para detener, ¿no? Entonces, no detengo para investigar. Entonces, sí es muy importante que pues el foro entienda esta parte. Hay otras medidas cautelares, además de la prisión preventiva, que resultan menos lesivas en términos de derechos fundamentales. Que te presentes constantemente cada fecha ante el tribunal para ver que no ha salido del país, del lugar. Exactamente. El embargo de bienes y estas cosas que se mencionaban también son otro tipo de medidas. No acercarse a la víctima, por ejemplo. ¿Cómo? No acercarse a la víctima. Ok. Debemos entender qué viene a ser una medida cautelar dentro de todo juicio. Estas existen en todo tipo de procesos y tiene por objeto de que el juzgador o la autoridad, a través de tomar una determinación que va a surtir efectos o consecuencias en relación a una persona que participa en el proceso, de esta forma se van a garantizar, a proteger ciertos derechos. Por ejemplo, derecho a la integridad física, si esta medida cautelar impide al imputado, en el caso de la materia penal, que se acerque a la víctima o a personas cercanas a la víctima. En la materia civil, por ejemplo, si la materia de litigio es un bien inmueble, pues esta medida puede ser la restricción a que éste no se pueda transmitir a otra persona, no se pueda vender a otra persona. Claro. En materia familiar también existe ejemplo de este tipo de medidas, cuando por ejemplo, si existe necesidad de que un niño sea alimentado y está demostrado que es el padre, la persona demandada, entonces, si hay manera de saber dónde trabaja, se puede ordenar un descuento. Si existe violencia familiar, la medida cautelar puede también consistir en que esa persona vaya a un lugar determinado a donde esté la persona que haya sido violentada en la materia familiar. Entonces, sí debemos entender que la naturaleza de estas medidas que toma cada juzgador va o gira en torno al derecho que se está protegiendo, garantizando de alguna manera que en la sentencia exista o subsista los derechos que en el futuro pueden materializarse con esta sentencia de manera positiva. Es decir, si al imputado se le demuestra que sí cometió el ilícito o si al demandado también se demuestra que su conducta actualiza un supuesto de sanción, etcétera. Pero no son lo mismo que las soluciones alternas. No, a ver, un ejemplo práctico. ¿Y qué son las soluciones alternas? Las soluciones alternas la solución, hay diferentes formas de resolver un conflicto. Uno es a través de un tercero, que es un juez. Sí. Y ahí vamos a llevar un trámite. Y puede ser más largo. Y puede ser tal vez más largo. Y hay otras formas, como la mediación, que es con una persona que nos están ayudando a facilitar un puente de comunicación entre una persona que tiene una pretensión y otra que tiene tal vez otra. Un ejemplo práctico. O sea, ¿es antes de llegar al juicio? Antes de llegar, Exacto, o incluso durante el juicio, ¿eh? Un ejemplo práctico. ¿Cuál sería? Tengo un adeudo con una persona y la otra persona me dice, ¿sabes qué? Yo sí te quiero pagar, pero no te quiero pagar intereses. Y entonces acuden con el mediador. O déjame pagarte en plazos porque acuden con el mediador y el mediador a veces detecta que hay más un conflicto personal que la deuda en sí. Y entonces a veces se logra... A un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Oye, decían, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. O que un buen pleito. Se evita uno muchas cosas, perdón. O, por ejemplo, está el procedimiento abreviado, en el cual la persona imputada reconoce su culpabilidad. Sí, soy culpable. Sí, dice, yo lo hice, y llega de alguna forma a un acuerdo con la otra parte, con la víctima. Dice, voy a reparar el daño, voy a mantenerme alejado de tu entorno, en fin. Por ejemplo, también. ¿un robo equivaldría a devolver lo robado? Por poner un ejemplo así. Incluso se consideran daños psicológicos en la víctima. El que la víctima tenga que ir a terapia, ¿y eso quién lo va a pagar? El que cometió el ilícito. O sea, en estos acuerdos hay lo que pondera es, bueno, la reparación del daño, ¿no? Que se llegue de veras a un acuerdo. ¿Quieres decirnos algo? Adelante. Sí, creo que
tendríamos que distinguir entre soluciones alternas y Eso. formas anticipadas del procedimiento, porque a ver, una solución alterna en materia penal estamos hablando Está más de los canijo. acuerdos reparatorios y de la suspensión condicional del proceso. Ambas tienen... ¿Pero qué Es significa? cuando te decían antes, retira los cargos. las vamos a explicar. Mira, Ok. antes te decían, retire los cargos y le doy tanto. Y así se arreglaban, bueno, hasta los actores de Hollywood. Pero aquí, ¿qué pasa? Claro, a ver, en el acuerdo reparatorio lo que pasa es que víctima e imputado llegan a un acuerdo, evidentemente con aprobación del Ministerio Público o en su caso el juez de control, y convienen una reparación del daño. Entonces, cuando se llega a este acuerdo reparatorio, bueno, pues hay como consecuencia la extinción de la acción penal. Por ejemplo, en cambio, Pero hasta que se cumpla. hasta que se cumpla. Ok. Hasta que se cumpla. Y no todos los delitos admiten ese Lo que tipo le iba a de- decir. Claro, Sí, y pues, en la imagínate. suspensión condicional al proceso se extingue siempre y cuando se cumpla. También el Ministerio Público va a plantear la forma de la cual se va a reparar el daño. Incluso se pueden poner ciertas condiciones, como lo que veamos en medidas cautelares, no sé, que el Ajá. imputado no se acerque a la víctima. O sea, Exacto. ciertas cosas. Y una vez cumplido este acuerdo, o sea, este planteamiento que se hace a la víctima y que evidentemente tiene que estar de acuerdo, se da por extinguida la acción penal. Vamos a más terminología, una capsulita, ¿les parece bien? Es que hoy sí, perdónenos, tenemos que estar como Plaza Sésamo porque estamos en cero la mayoría. Procedimiento abreviado. Este prevé una forma de terminación anticipada del proceso, es decir, el procedimiento abreviado, mediante el cual un acusado acepta que cometió delito, repara el daño a la víctima, se le sentencia y recibe una pena que acordó con el Ministerio Público, puesta a consideración del juez de control. Esto no procede para todos los delitos y permite el ágil resarcimiento del daño al ofendido, además de que posibilita una justicia pronta y expedita, lo que no significa impunidad. Recordemos que la cárcel no es regla, sino excepción, como lo pidió la ciudadanía al Poder Legislativo. El procedimiento abreviado se permite cuando el ofendido no presente oposición, el imputado renuncia a su derecho a un juicio oral, reconozca los alcances del procedimiento abreviado, acepte su responsabilidad y ser sentenciado con las pruebas expuestas por el Ministerio Público al acusarlo. Es requisito que el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y que el ilícito cometido no sea sancionado con pena de cárcel mayor a 5 años. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Y también quiere apuntar algo el señor juez. Adelante. Tocante a este tema de los medios alternos de solución y que se van a ver de alguna manera reflejados en todos los procesos con este matiz de oralidad, en cada una de las materias el legislador se ha encargado de crear mecanismos para que al interior del proceso las partes puedan tener acercamiento y de alguna manera la conflictiva, cuando no es de tal naturaleza grave que sea el orden público y el Estado quien... A ver un ejemplo para que nos quede más claro. Sí, quiero poner un ejemplo, tal vez en materia familiar, cuando Ajá. llega a haber una violencia familiar física, es decir, muy notoria, aun y cuando quieran hacer ciertos acuerdos. Esos acuerdos pueden dejar en indefensión a la persona que ha venido Claro. sufriendo esta violencia. Entonces, la propia autoridad, en este caso el juez, debe ponderar la situación de que un mecanismo de esa naturaleza no podría dar fin a el verdadero problema. El objeto del proceso oral es que se resuelva la cuestión y que ésta sea efectiva. Entonces, la sociedad, o a través de la norma, se ha intentado que la sociedad sea más civilizada, se haga responsable también de esta conflictiva y cada vez la tendencia sea a ser menos conflictiva la sociedad o la propia sociedad. Entonces, se crean este tipo de mecanismos dentro del proceso, como en el caso de la materia penal, estos acuerdos reparatorios. También en los otros juicios de carácter civil o familiar están las facultades de intervención del juez para la conciliación o también la posibilidad de acudir a un órgano de mediación de la propia institución del Poder Judicial, en donde tú vas a poder, a través de un convenio, por eso es un acuerdo de voluntades. Pero es un convenio, no se queda al aire.
No, es un convenio y además puede hacerse valer en el caso de la materia civil y familiar o mercantil, se puede hacer valer directamente a la autoridad judicial para que se ejecute. Tienen calidad de sentencias esos acuerdos. Ah, ok. Oiga, vamos a hablar ahora de una población que estamos ahorita desatendiendo y que pueden ser los jóvenes, aunque bueno, nos van a decir hasta qué edad, ¿verdad? Porque la ONU considera jóvenes hasta los 29, yo digo que hasta los 50, pero bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Alejandro Domínguez. De Reinserta. Soy abogado penalista de la Asociación Civil Reinserta. Cuéntame, ¿ustedes atienden más que nada población joven? Atendemos en general quien solicite o quien necesite la defensa penal adecuada y de calidad. ¿Se puede atender, se se enjuicia igual ahora con este nuevo sistema penal acusatorio, jóvenes que adultos? No, se separa. Hay una ley especial para los procesos penales que se siguen en contra de adolescentes. Si bien es cierto que en sus puntos, se podría decir básicos o orientadores, siguen las mismas reglas que el proceso de un adulto, sí hay ciertas diferencias. Sí hay matices ahí. Exactamente, una de ellas es que los jueces que se encarguen de decidir sobre estas causas, sobre estos conflictos penales, tienen que tener una especialización en justicia para adolescentes. Mira, qué interesante. Si no, no pueden ser jueces, precisamente por la característica especial de que estamos hablando de una persona que está en crecimiento y no se le puede juzgar igual a una. ¿Y desde qué edades hay juicios para adolescentes? O sea, ¿qué etapa abarca la adolescencia en cuanto a legalidad? Me parece que va de los 12 años hasta los 18 años, donde una persona puede enfrentar un juicio desde esta perspectiva. Antes son inimputables, le llaman esto. O sea, no se puede llevar a juicio un niño de 8 años, aunque haya disparado una pistola contra su maestra, por decir algo. Es distinto porque la inimputabilidad se habla, por ejemplo, como lo comentaba el maestro, incluso se puede ver desde esa perspectiva cuando una persona tiene esquizofrenia, por ejemplo. Además, no solo es la edad. No solo es la edad, hay causas de inimputabilidad, hay causas de justificación y todo eso, por ejemplo, lo tiene que ir analizando el juez en las primeras etapas, que precisamente sería el juez de control. Y tiene que haber peritos. Exactamente, sí, dependiendo de lo que se quiera argumentar, será la persona o el tipo de prueba que se va a traer al juicio para demostrar en efecto que hay una causa de inimputabilidad o de justificación o alguna de esas cuestiones. Hay personas, por ejemplo, que dicen que se castiga poco a los jóvenes y que van a salir y van a seguir haciendo lo mismo, o que es imposible que alguien cambie. ¿No? Si era secuestrador, no va a salir y va a seguir haciendo lo mismo. Ustedes trabajan en contra de la corriente, porque lo que intentan, y es lo que se ha perdido de vista, oiga, se les llama centros de reinserción, incluso a los de los adultos, pero lo que menos sucede es reinsertarlos, ¿eh? O sea, dicen que se vuelven universidades del crimen y demás. ¿Ustedes cómo le entran a estos casos? Precisamente como comentaban los abogados hace un momento, el proceso penal tiene un procedimiento que es el procedimiento penal ordinario. Este va a tener 3 etapas, como ya habían dicho, van a intervenir 3 jueces. Va a haber un juez de control, como su nombre lo dice, ese juez no decide culpabilidades o inocencias. La función de ese juez es controlar el proceso, que no haya violaciones a derechos humanos ni nada por el estilo. Luego va a venir un juez de enjuiciamiento y luego va a venir otro juez de ejecución de la sentencia que emitió el tribunal de enjuiciamiento. Eso es el procedimiento ordinario. Sin embargo, como también comentaron, hay varias cuestiones que nos permiten o terminar antes los procesos o terminarlos de una manera alternativa. Que las maneras alternativas serían un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Sin embargo, y un caso que nos acaba de ocurrir precisamente el lunes en el reclusorio norte, precisamente, el contexto es el siguiente: dos personas roban una bicicleta con un picahielo en la calle, se la roban a su vecina. Desde ahí podemos observar diversas cuestiones que nos hacen presumir que hay algo raro, ¿no? Porque ¿cómo le robas? Era un triciclo. ¿Cómo robas un triciclo con un picahielo a tu vecina? Después nos vamos enterando que las 2 personas tienen problemas de adicciones, no tienen antecedentes penales. Y lo que les faltaba era dinerito para el consumo. Pero entonces hay que ver, por ejemplo, desde esa perspectiva,
que no son personas que hayan cometido un delito bajo su libre pensamiento, sino que hay un problema de adicción y se les debe de tratar de una manera, desde una óptica distinta. Y los vecinos van a decir, sí, pero ya estamos hartos de que se nos desaparecen justo eso nos están escribiendo, las Fer, calaveras y que el triciclo. Ahí, ¿qué ofrecen ustedes como intervención de Reinserta? Precisamente ahí lo que sucedió fue que se llegó a un arreglo en un procedimiento abreviado que solamente lo puede pedir el Ministerio Público. Me parece que es la única atribución ya que le queda al Ministerio Público porque es eminentemente una parte más. Y ustedes lo solicitaron. Llegamos a una negociación. ¿Y a qué llegaron? En ese acuerdo se tienen que cumplir 3 cosas. Que el imputado, en este caso nuestro cliente, ya fue vinculado a proceso. Que el Ministerio Público, en este caso, esté de acuerdo y no haya oposición de la víctima. Entonces, cuando se verifican esas características, ya es posible que el imputado acceda al beneficio del procedimiento abreviado. Es decir, ¿él aceptó su culpabilidad o no? No, ese es un error también porque yo creo que los términos se deben de decir Nos hacemos como son. Bolas ahí, a ver. No hay una aceptación de culpabilidad. Y también hay que dejarlo muy claro, no existen las confesiones en el nuevo sistema de justicia penal. ¡Qué caray! No existe eso. Eso ya no es ni existe. Prueba contundente. Sí, lo importante aquí sería hacer la aclaración. No se llama aceptación de culpabilidad, se llama acepto la responsabilidad. De acuerdo, para empezar. Ajá, porque me parece que son 2 cosas muy distintas, aceptar una culpa que aceptar una responsabilidad sobre un hecho. Y después el imputado de viva voz tiene que renunciar a su derecho a juicio. Es decir, para llegar a un acuerdo. A un procedimiento abreviado. Okay. Una terminación ¿Y ya lo aceptó anticipada. esta persona? Sí, los 2, porque son 2 los que están acusados, dicen efectivamente, renunciamos a nuestro derecho a juicio, pero se les va a dar un beneficio, que es que la pena no se las va a imponer el juez, se va a negociar con el Ministerio Público y se puede bajar hasta creo que una tercera parte, me parece. ¿Y qué sucedió con estos 2 imputados? Regresan el bien, es decir, reparan el daño, regresan el triciclo y después, cuando se les da la sentencia, se les da 3 años, 6 meses. Eso amerita una pena, un sustitutivo o algún beneficio. Y precisamente lo que nosotros hacemos en ese momento es asesorar, lo planteamos desde 3 aristas, el imputado, nosotros y su familia. Los 3 tenemos que funcionar. Ajá. ¿Qué se le pidió a la familia de él? Si esta persona va a salir, tiene que estar en rehabilitación porque la persona tenía una adicción a las metanfetaminas. De acuerdo. Entonces, ¿qué está obligado a la rehabilitación. Exactamente. De acuerdo. No es que se vaya, no es que ya no esté, simplemente... No. Vas a cumplir ciertas condiciones para que yo te conmute la pena y no estés adentro. ¿Y el Estado adentro. ofrece esa rehabilitación o porque igual no tienen dinero para una rehabilitación particular? En algunos casos se puede derivar, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, en este caso, que es la familia la que está muy interesada en sacar de su hijo, sí. Precisamente es lo que se le hace. Se le prohibió, por ejemplo, no acercarse a las víctimas, no acercarse al domicilio. Se le ofreció también al juez que, en este caso, el imputado ya va a estar recluido aproximadamente 1 año mínimo en un centro de rehabilitación. Se le tiene que informar al juez que sigue en rehabilitación. También se le tiene que informar al juez que esta persona se está integrando a la sociedad, es decir, que consiguió un trabajo, que está tomando terapia psicológica por la afectación. ¿Ustedes lo ayudan, por ejemplo, a eso del trabajo? Porque hay mucho estigma. Sí, nuestra asociación cuenta precisamente con esas cuestiones, la rehabilitación y la integración del imputado a su núcleo, porque, por ejemplo, en este caso, tenemos que el sistema de justicia penal funcionó muy bien, porque era una persona, y esto también tiene que ver con el principio de publicidad. Al ver a la persona en la audiencia, uno podía ver, y digo, esto es a lo mejor muy crudo, pero tenía el brazo totalmente destruido, estaba temblando por un síndrome de abstinencia. Híjole. Entonces, ¿qué íbamos a lograr nosotros? Condiciones eso. Dándole 3 años y medio en el reclusorio norte. Que la compre adentro. O que se enseñe a hacer otro tipo de cosas. Pues sí, para tener dinero para comprarla. Exactamente. Entonces, es terrible. Esos mecanismos lo que buscan es, vamos a enfocarnos
De hecho, el sistema está diseñado para que no existan juicios orales. Oye, y una pregunta, bueno, aquí fue el robo de un triciclo, pero ¿qué pasa? Yo he visto de veras en estos lugares de reinserción para jovencitas, por ejemplo, una matricida, otra que la acusaban de secuestro, aunque haya sido la que llevaba los tacos, ¿eh? ¿Existe la esperanza de la reinserción o ustedes dan por hecho que, bueno, hay casos perdidos? Porque de veras el público nos ensañamos con casos como esos. Sí, claro. Definitivamente lo que tratamos de hacer en la asociación es, cuando llega un cliente o una persona con un conflicto penal, es atenderlo integralmente. Es decir, desde todas las aristas, no únicamente su defensa penal y esto, y ya, sino que realmente sí haya. Y honestamente sí hay casos en los que pues el Estado mexicano falló y esa persona va... son errores propios del sistema. El Estado y la sociedad, Exactamente. Porque permitimos que así se operara. Exactamente, entonces sí hay esos beneficios. Lo que sucedió el lunes fue un ejemplo muy claro de eso. A nuestros clientes generalmente se les da ese apoyo. Este fue el robo de un triciclo. Hay asuntos tan fuertes como homicidios en contra de personas menores de edad, que precisamente estamos ya preparando su juicio oral. Entonces sí es como una batalla constante. El sistema, y ya para cerrar, el sistema es adversarial. Está diseñado para ser adversarial. Tú sí sientes que es adversarial. Efectivamente. Ahorita regresamos a que nos expliquen en qué se basan para decir que no lo es, pero mientras precisamente vamos con esto del juez. Más terminología y más de los elementos que se están usando actualmente. Vamos a ver. Juez de control. Respecto al sistema procesal penal acusatorio, vale la pena recordar que la figura del juez de control es novedosa y fundamental, porque en apego a los principios que fundamentan a este sistema, es el encargado de garantizar en igualdad los derechos de víctimas e imputados, desde el inicio del proceso hasta la etapa de juicio oral. En el sistema anterior, escrito, no existía esta figura, por lo tanto, no había alguien especializado en controlar una detención o en garantizar seguridad a una víctima del delito. Este juez no juzgará al imputado, vigila que no se priven, restrinjan o perturben derechos de personas en diligencias de investigación, salvo que él lo autorice, como en casos de cateo o intervención de comunicaciones. Tiene competencia para resolver impugnaciones de las víctimas en casos en los que el Ministerio Público se abstenga de investigar o decretar el no ejercicio de la acción penal contra un acusado. Asimismo, su rol es fundamental porque libra o niega órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y porque puede dictar medidas cautelares a los imputados, esto con el fin de asegurar su presencia en el proceso, proteger a las víctimas o garantizar la no obstaculización del procedimiento. Poder Judicial de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. La próxima semana no puedes perderte Diálogos en Confianza, porque el lunes te diremos cómo envejecer de manera saludable. Si bien los cambios biológicos son irreversibles, las acciones que tomemos son determinantes para tener calidad de vida. El martes, los tíos y tías serán los protagonistas. A veces por el divorcio o muerte de los padres, por migración o por estudio, los sobrinos tienen que irse a vivir con sus tíos. Si es tu caso, cuéntanos desde cuándo y cómo te haces cargo de ellos. El miércoles, platícanos cómo has enfrentado las crisis en tu vida. ¿Te conflictúan emocionalmente o les haces frente pensando que son una oportunidad de cambio? El jueves, te invitamos a conocer los derechos de las personas mayores. ¿Sabías que casi la mitad de esta población vive en pobreza y una cuarta parte sufre de violencia? Súmate y empecemos a cambiar esto. El viernes, dinos si en tus relaciones de pareja alguna vez te has topado con personas que sienten que lo merecen todo y que no le importan tus logros o deseos. Tal vez estuviste o estés con una persona narcisista. El sábado, en Vida Digital, te hablaremos del cómputo forense. En la actualidad, nadie estamos exentos de ser víctimas de ciberdelitos, así que un perito digital nos puede ayudar. Infórmate. El domingo, nuestro tema es los hijos de mi pareja.
Hacer pareja con personas que ya tienen hijos de una relación anterior no es cosa sencilla. Llegar a acuerdos es el mejor camino, pero ¿cómo hacerle? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. El programa de monitoreo ciudadano en agencias del Ministerio Público es un programa de auditoría social o auditoría ciudadana que consiste en monitorear y evaluar la calidad de la atención que dan las agencias del Ministerio Público a los ciudadanos. Este programa lo hemos implementado en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán y Puebla, y actualmente estamos arrancando la implementación en 2 entidades federativas, donde vamos a monitorear una muestra de 3 agencias del Ministerio Público por entidad federativa durante 3 años. Con este proyecto lo que buscamos es sí mejorar la calidad de la atención, pero sobre todo empoderar a la ciudadanía. A través de información que les damos en las agencias del Ministerio Público, la ciudadanía tiene suficientes datos sobre lo que va a suceder durante el proceso de denuncia. Lo cual implica una reducción en las posibilidades de que, además de ser víctimas del delito, sean víctimas de actos de ilegalidad o de corrupción por parte de los servidores públicos. En esta ocasión, además, estamos abarcando momentos adicionales a lo que sucede efectivamente dentro de la agencia del Ministerio Público. Sobre todo lo que sucede antes de que la víctima llegue a la agencia del Ministerio Público, es decir, del hecho victimizante a que llega a la agencia, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Qué tiempos de atención o qué mecanismos de atención se activan en torno a las víctimas? Y después monitorearemos lo que sucede dentro de la agencia del Ministerio Público para complementarlo con lo que la institución ha programado como servicio a los denunciantes. Con base en todos los datos que recabemos, analicemos y sistematicemos, generaremos propuestas de mejora que ayuden, insisto, no solo a mejorar la calidad de la atención, sino a reducir los actos de victimización secundaria o revictimización, como también se les conoce, en torno a las víctimas o que afectan adicionalmente a las víctimas. También aspiramos a que a la vuelta del primer año esto se traduzca en un modelo de gestión tipo, un modelo de gestión adaptable a cada fiscalía, a cada capacidad instalada, pero también que responda a las necesidades de la ciudadanía. De hecho, lo que esperamos es incluir la voz de la ciudadanía, es decir, que lo que la ciudadanía tiene que decir sobre el servicio se atienda. Esperamos incluso que después del segundo año, este modelo de gestión tipo adaptado, insisto, a cada fiscalía estatal, sea replicable incluso a nivel nacional. Y bueno, ahora sí que qué bueno que haya monitoreo y que se valga escuchar también a la ciudadanía. Las encuestas que ahí presentan son interesantísimas. ¿Cuánto tardaron? Que si 1 hora, que si 5, que son los menos afortunadamente, que si el trato. Pero nos quedamos con esto que todavía hay debate acerca de cómo es el sistema. Ok, sí, yo consideraría que el sistema está diseñado para ser adversarial. Uh-huh. Y en ese sentido... ¿Aún el nuevo? El nuevo está eminente. Creo que ningún sistema ha estado lógicamente, al menos en los estados democráticos y de derecho, pues ningún sistema busca que una parte tenga más que otra, dejando de lado la materia laboral. En este caso yo coincido con el juez en el sentido de que en la realidad no existe un sistema adversarial en ciertos asuntos. ¿Por qué? Porque la parte adversarial del sistema depende de los operadores y del control que ejerza el juez. La ley puede establecer que es súper adversarial y que es súper contra, pero si los operadores no lo hacen bien, se pierde totalmente. Ese era mi comentario. Coincido con el juez precisamente porque a mí en el Estado de México tienen cuestiones como que hay un juez, y digo, qué bueno que se diga en los medios, hay un juez que objeta a los testigos. A mí me tocó ver en vivo a ese juez del Estado de México, ahí en Toluca, en Almoloya, que objeta a los testigos. ¿Y no se debe? No, el juez es solamente un director de la audiencia. A diferencia de antes, que era una especie de parte sí, ahorita el juez es el director de la audiencia y él verifica que las partes
no violen derechos humanos, que no haya ninguna violación a la ley, y eso es lo que debe de hacer. O sea, ya no le pueden decir al testigo, a ver, pero ¿y usted cómo lo vio si andaba en la acera de enfrente? El juez debe de callarse y dejar a las partes que hagan. En el interrogatorio, esta persona interroga, a mí me tocó verlo en vivo y así es el ejemplo. Señor, ¿de qué color era el carro? El juez, no le conteste, no le conteste. A ver, espérame. El proceso es de los litigantes. Entonces, esa era la aclaración que quería hacer. En la materia, o sea, en el mundo material, claro, hay casos en los que efectivamente no hay adversarial, pero el sistema está diseñado. Eso nos deja una lección que, al menos desde mi perspectiva, me gustaría tener un sistema mal diseñado con muy buenos operadores, como sucede en muchos países. Que al revés. A tener un sistema súper bonito y la ley con puntos muy claros y tener operadores que no están preparados. Y nada más ya para terminar, en Reinserta tenemos un proyecto que se llama Proyecto Justicia. Este proyecto lo que busca es captar a cualquier persona que necesite defensa penal en cualquier etapa de su proceso, desde la investigación inicial, desde la detención, hasta un eventual amparo directo en contra de una sentencia confirmada y definitiva. Este proyecto ofrece sus servicios respaldado por un consejo que lo integran 5 de los mejores despachos del país, lo cual quiere decir que las personas que requieran de nuestros servicios como asociación, como Reinserta, no solamente tienen el soporte de un grupo de 5 abogados que solo nos dedicamos a ellos, sino que también arriba de nosotros hay un consejo que está revisando constantemente nuestro trabajo. Entonces, igual la invitación a las personas en general. A que hagan uso de esto. No importa que su abogado les haya dicho que está perdido el asunto, hay que estudiarlo, hay que darle una buena estudiada y a partir de ahí se puede planear. Como les decía, en Reinserta no solamente se ofrece un servicio jurídico, precisamente se llama Reinserta porque lo que buscamos es la defensa penal de calidad, el respeto a sus derechos humanos y la reinserción que esta persona tiene en la sociedad. Porque hay que recordar, perdón, si es que ya tenemos el tiempo encima. Ya por último, hay que recordar nada más que cuando una persona va a prisión, no solamente la dañamos a ella, dañamos a una comunidad entera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias. Y 2 preguntas para ya aventar el balón a aquella cancha. Adelante. Yo quisiera saber cómo es que, si actualmente en el nuevo sistema se sigue viviendo corrupción y cómo se está actuando en contra de ella. Ok, a ver, entonces tenemos una pregunta. Por ejemplo, en el caso si vemos un juez que no está desarrollando bien el juicio o no está cumpliendo con sus funciones, ¿qué hacemos? Si se sigue viviendo la corrupción y... Bueno, hace rato vi que estábamos hablando de los derechos humanos y creo que ahora ya la sociedad lo toma como un arma de doble filo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Hacia el imputado? ¿Por qué la sociedad lo toma de esta forma? Sí, ese es algo de lo que han hablado mucho en las llamadas, porque pareciera que solo defienden a los delincuentes, pero eso es algo que nos metió una administración hace varios sexenios en la cabecita. Adelante, Sandra, y voy para allá. Mira, es para sumar ya todas las preguntas y ya darles tiempo a cada uno de ustedes a responder. Nos dice acá Óscar Valladares, eso de que hay multiplicidad en los jueces es un dogma. En el estado de Morelos es el mismo juez el que es de garantía, el juicio oral y el de ejecución. Incluso cuando firma sus oficios, los firman asumiendo los 3 cargos y la palabra garantizar no existe. No existe justicia. También nos dicen, pienso el coraje de la sociedad, que es porque el presunto delincuente, lo pone entre comillas, tiene derechos y no debe ser así, ya que por decisión y sin consideración violentó los derechos y la vida de la víctima. También nos dicen, he visto casos en los que el acuerdo reparatorio en juicio abreviado se da en casos de homicidio calificado y dice, ¿cómo se puede cuantificar el dinero de la vida humana? Y Ángel nos pone un ejemplo, yo soy delincuente de carrera, por ejemplo, asalto a una persona, la golpeo, me detienen, pero gracias a este sistema salgo libre, me voy, amenazo, golpeo otra vez a la víctima porque me denunció, o sea, la venganza, y ahora él tiene que comprobar que yo lo hice, yo puedo ir 1000 veces a molestarlo, al cabo que tienen que presentar pruebas de que soy culpable. Es el enojo del que hablábamos, Fer. A ver, y para que ya, puedan eso ir es dando básicamente conclusiones resumiendo. Y tratar de responder esto de la corrupción, ya desapareció, ¿qué pasa si los jueces no actúan bien? Si hay corrupción, finalmente es un sistema humano y como tal es falible.
y son personas las que lo están operando y por lo tanto hay posibilidades de que se den este tipo de circunstancias indebidas. Contra ello, bueno, existe el Consejo de la Judicatura, existe la Comisión de Derechos Humanos, existen las visitadurías de las procuradurías, existen los juicios los juicios de amparo para el caso de la gama de defensa que puede tener una persona, bien sea víctima, ofendido o el imputado. En relación a si los derechos humanos son o no un arma de doble filo, mucho depende de la percepción de quién está sufriendo la violación. Y quiero ser muy reiterativo en eso. Cuando gozamos del derecho, ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Sí. Cuando me lo violan es cuando me doy cuenta que existe algo en contra, ¿no? Entonces, esa es la percepción que se genera cuando una persona, bueno, sale en libertad. Más bien tiene la libertad y dices, bueno, pues es que me había robado, pero ¿estamos seguros que esa persona fue la que te robó? No, y aunque te robó, ¿a poco lo vas a palear? O sea, espérame tantito. ¿Qué se hace cuando alguien detecta que un juez no está obrando como debe? ¿Es igual en la función pública o a dónde se le puede denunciar? Bueno, todos los servidores públicos, en el caso de juzgadores o miembros del Poder Judicial, estamos sujetos a un régimen administrativo sancionador. También hay delitos que llegan a cometerse en contra de la Administración de Justicia por servidores públicos como juzgadores, secretarios, etc. Entonces, tiene una doble forma de sanción de alguna manera, y por decirlo así. Habrá algunas que se canalizan a través de la vía administrativa, otras a través de la vía penal. Pero es muy importante también establecer a partir de qué estamos juzgando que el juzgador obró no actuó bien. No adecuadamente. Sí, no es fácil. A mí me llama mucho la atención el ejemplo que ponía el abogado del público, en donde se afirma que el juzgador, él detuvo una situación de preguntas al interrogarse a testigos. Ese es precisamente uno de los matices que caracteriza a un sistema verdaderamente adversarial, como el que describe el abogado. Es decir, un juzgador que no interviene para que una situación que se está dando en ese momento, que debería de ser materia de una objeción del abogado contrario y que no se da, entonces el juez no la detiene porque no es su función en el sistema verdaderamente adversarial. Y aquí ya me refiero yo a aquel del que tomamos nosotros influencia. Todo nuestro sistema adversarial, tanto penal como si se consideraran a la materia civil o familiar con un matiz adversarial, esa influencia se tomó del common law, es decir, del sistema jurídico anglosajón, a donde verdaderamente es adversarial. Es tremenda la capacidad que deben tener los abogados. Es una verdadera lucha entre los abogados, el fiscal, la defensa, si es materia penal. Y aquí, por ejemplo, primero cambiamos de sector procesal, cambiamos de uno escrito a un sector oral en donde, por ejemplo, en materia penal, las reglas están diseñadas para no fallar. Entonces, eso significa que al operador jurídico, aquí ya hablamos de abogados y autoridades, Ministerio Público, juzgador, deben de tener precisamente esas capacidades súper desarrolladas para que hagan correctamente su función. A grado que incluso en la materia penal, si como abogado no funcionas, abogado de la defensa o abogado de la parte, te van a relevar y va a entrar un defensor público. Espérenme tanto que vamos ahora con el maestro Andrés Castuera, que nos trae una súper recomendación aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Andrés, ¿a dónde fuiste ahora? Fíjate que a 2 meses de que se dio toda esta, como cada año, ¿no? Todo el mes del arco iris, todo eso del Pride, de pronto hay que reiterar ese tema, ¿no? Es uno de los temas que aquí cuántas veces se ha tocado en Diálogos en Confianza, de los derechos de la comunidad LGBTIQ y lo que se vaya acumulando de acuerdo a los especialistas. Y hay una obra que se llama Algo por qué vivir. Ándale. Que precisamente se estrenó en el mes de junio, un poco como todas estas obras de teatro que en el marco del Pride, de este desfile por el orgullo y la dignidad de esta comunidad, que ahora ya se llama población, por la cantidad de gente que está. Y más población, porque además no todos se tienen que por qué llevar bien. Exacto, y es un supuesto basado, Rodrigo Verástegui, que es el dramaturgo, lo basa en el año 2021,
donde todas estas terapias de conversión que son terribles, tú sabes que No, está de bueno, moda, y está que se le en ofrece a contra los de los padres derechos humanos, perdón. se les vende hasta en algunas universidades Sí. que quieres curar a tu Enfermedad, hijo ¿no? porque es homosexual, No. etcétera. Bueno, que no es enfermedad. no, para claro. empezar. Entonces, esta obra se hizo basado en qué pasaría si todas estas terapias de conversión, si toda esta ultraderecha venciera en el año 2021 y se prohibieran las relaciones homosexuales. Entonces, estuve con ellos ahí en el foro Guanacata. Vamos a ver qué pasó ahí. No van a aprobar esa ley. No, es que yo ya no estaría tan seguro. No, el mundo no puede estar tan mal. Niño, en ese mundo estamos, por si no te has dado cuenta. Es una obra que habla sobre los estragos que han causado las terapias de conversión a ciertos representantes de la comunidad LGBT. Es una obra que nos exhorta a pensar en que todas las formas de amor son válidas y que la discriminación es algo con lo que tenemos que luchar con tal de que todos podamos ser felices, porque al final amor es amor. Ni un abrazo. Hay que guardar las apariencias. ¿Cuáles apariencias? Aquí nadie nos va a ver. Debemos ser cuidadosos. ¿En serio? ¿Todos estos años se han ido al carajo? Podrías pensar en los demás por primera vez en tu vida. Tú decías que amabas mis ideales. Antes. Por más problemas que teníamos, yo siempre sabía que tarde o temprano se iba a resolver lo nuestro. Algo por qué vivir. Es una obra que te llega al corazón. Es una obra que creo que todas las personas deben de ver, sean o no sean pertenecientes a la comunidad LGBT, porque creo que los derechos humanos deben de ser universales y no precisamente para unos cuantos, por eso son universales. Y aquí tratamos de tocar eso, lo que es los derechos, lo que todos merecemos como seres humanos, porque en ocasiones, muchas veces, nosotros pensamos que tenemos todo eso garantizado, pero ya cuando lo vemos en la realidad, vemos que nos falta mucho para avanzar como sociedad. Y en verdad, si fuera yo del otro lado, yo estaría seguro que yo estaría dando mi vida por ayudar a los demás. Sí, eso dices porque somos nosotros los que estamos pasando por esto, pero sí, si estuviéramos del otro lado, a lo mejor no se veríamos otras cosas. Ay, ajá, sí. ¿Y Ricardito? Mi hijo. Ese no se entera de nada. Nada. Él piensa que sus mamás están de vacaciones y que en cualquier momento van a llegar. Que nos cuidáramos mucho, que hiciéramos lo posible por sobrevivir. Algo por qué vivir es una obra de teatro sobre amor y aceptación, donde nos lleva a un futuro que no está tan lejano, es el 2021, donde las relaciones homosexuales han sido prohibidas. Entonces, bajo este esquema, vemos el último día de una relación de años, que es Genaro y Ramón, y todo lo que ellos tienen que hacer para sobrevivir, seguir adelante, pero sabiendo que va a ser la última vez que se van a ver. Y precisamente es como alzar la voz para que eso no suceda. No dejaré que nada malo nos pase. Pues cuál futuro no muy lejano. Hay países donde actualmente son perseguidos e incluso asesinados. En algunas es pena de muerte. Pena de muerte. Y entonces, como decía el licenciado, tú no te das cuenta de tus derechos mientras los gozas. Cuando te violan unos, cuando te preguntas a ver qué pasó, ¿no? Así es, y si bien no están prohibidas legalmente, sabemos que la sociedad toma ciertas medidas y ciertas acciones y siguen empujando. Que la sigue restringiendo. Pero los derechos no se ponen a votación, ¿eh? Los derechos ahí están y tienen que ser respetados. ¿Dónde la vemos? Está en el Foro Guanacata, que está en Plaza de la República 46, atrasito del Monumento a la Revolución, allí arribita de Don Porfirio, y está los sábados a las 6 y a las 8 de la noche hasta septiembre. Y hay que hablar de ella saliendo, ¿no? Así claro que sí, mi querido Andrés. Tus redes para que te sigamos. @reprobado en Twitter y Andrés Castora Micha en Facebook. Oigan, y rápidamente a manera de cierre, ya que hemos escuchado hoy mucho del nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué haría falta cambiar o qué hace falta perfeccionar para que este funcione como queremos que funcione? 30 segundos, ¿eh? No tenemos más. Desde mi experiencia, capacitar a los operadores de justicia. Y también siento que sensibilizar a la sociedad toda de la importancia de respetar los derechos humanos, de poner en el centro del debate por qué se está generando la injusticia. En un entorno como el de nuestro país, en el que vivimos injusticia todo el tiempo, muchas veces se recurre
al argumento de que los derechos humanos son los que están impidiendo que se castigue a los pero, pues, ni modo de no criminales. Pero no, realmente las personas que están siendo vulneradas en sus derechos humanos son las que menos posibilidad tienen de tener voz, de tener participación, como por ejemplo las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTI, las mujeres mismas, que son la mayoría. Entonces, criminalizadas. Exactamente. Como había dicho al principio, este nuevo sistema está pues construyéndose. Hay un marco jurídico que permite que figuras nuevas como la de facilitadores de justicia para personas con discapacidad de Documenta vayan a audiencias y permitan que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Adelante. No, tú, sí, claro, coincido quizá en que la capacitación es en lo que más tenemos que trabajar, exactamente, pero también tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, a nivel federal. Muchísimos jueces han emitido criterios muy novedosos para que esta reforma se haga realidad. Por ejemplo, la Suprema Corte constantemente emite criterios a efecto de garantizar los derechos. Evidentemente, los derechos humanos no defienden a delincuentes, los derechos humanos no hacen distinción. Los derechos humanos defienden a las personas y esto es un requisito necesario en cualquier Estado democrático y en cualquier Estado de derecho. Muchísimas gracias. Pues ya escuchamos aquí muchas posturas, lo bueno, lo que hay que perfeccionar y bueno, y las quejas que trataremos de canalizarlas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todo nuestro público. Gracias.